Esta es la clase 7 en la que comenzamos a estudiar las fallas o cortocircuitos en los sistemas de transmisión. Vamos a ver las definiciones de las fallas en general, o sea, en el contexto en el que ocurren, y luego vamos a separar, porque este tema particularmente es para fallas simétricas, vamos a separar esa falla simétrica y a entender que lo que necesitamos de la falla, una vez que ocurre la falla simétrica, es calcular la corriente de falla y ver la severidad de esa corriente de falla. Las fallas ocurren en general en el sistema por muchas razones, condiciones atmosféricas, fallas en las estructuras, fallas de los conductores o de los amarres, intervención del ser humano, o sea, de alguna manera alguien chocó con una torre o un poste de transmisión y puede hacer que se colapse y se vengan las fallas, la falla. Para cualquier cortocircuito se entiende un cortocircuito cuando los conductores o se tocan entre sí y tierra o simplemente van a tierra. Entonces nosotros vamos a dividir cualquier tipo de falla de cortocircuito en dos grandes grupos, lo que se llama las fallas simétricas, que son aquellas que involucran las tres fases. ¿Qué quiere decir eso? Que durante la ocurrencia de la falla el sistema de potencia sigue siendo un sistema balanceado. Eso es importantísimo porque la forma de analizarlo obviamente es muy distinto a que cuando el sistema durante la falla se convierte en un sistema desbalanceado. Pueden haber muchas razones para esas fallas simétricas. Tienden a ser más bien difíciles de encontrar, o sea, es más común encontrarse una falla de una fase a tierra o entre dos fases. Esto es más difícil, pero pueden ocurrir. En Venezuela han ocurrido algunos colapsos de torres de transmisión que han arrastrado consigo, o sea, cuando la torre se cae, arrastra obviamente la línea y tira la línea a tierra. Eso sería considerado una falla simétrica o una falla trifásica a tierra. Las fallas simétricas o trifásicas pueden involucrar tierra o no. Puede ser que algo caiga sobre la línea, que ocurra un cortocircuito. Recuerden que las líneas de transmisión llevan la potencia como tres ondas sinusoidales que están desplazadas en el tiempo. Entonces, si se hace un contacto de las tres fases, ese contacto de las tres fases hace que igualemos, que tratemos de igualar los voltajes instantáneamente, y eso obviamente es un cortocircuito. Ocurren en el momento de ocurrencia de una falla o cuando se analiza una falla, se tienen que analizar tres estados del sistema. Uno, el prefalla, que es aquel estado de régimen sinusoidal, que se asume de régimen sinusoidal, que lo conocemos, lo podemos calcular con flujo de carga, corremos con Power Factory o lo corremos a mano, como queramos, y vamos a tener los valores, lo que llamamos valores prefalla. Si para ese momento, en esas condiciones, ocurre una falla, entonces en el momento cuando la falla todavía está presente, ese es el estudio de la falla. Y luego, una vez que han actuado las protecciones y que han desconectado todo aquello que esté fallado, entonces se conoce como el momento post-falla. Normalmente el momento post-falla es un estado de régimen sinusoidal o de régimen permanente distinto al prefalla, porque si falló una línea, pues la línea queda fuera de servicio hasta que se corrija lo que estaba mal en la línea y entonces se vuelva al estado prefalla. Los invito a leer Granger y Stevenson, capítulo 10, en el que habla de las máquinas sincrónicas y su comportamiento. De hecho, hacen un análisis cuando un generador sincrónico está sin carga y obviamente tiene tensión en los bornes y ocurre una falla en los terminales, que es lo que ocurre con el generador. Y después hay otro estudio que es el generador entregando potencia a una carga, un circuitico de que tiene un generador y una carga sin línea en el medio, sin impedancia en el medio, y ocurre también una falla en los terminales del generador. Entonces, ¿cómo se analiza? El resultado de eso, después que se lean eso, pero lo es interesante, es importantísimo que se lo lean porque van a descubrir y van a recordar probablemente muchas cosas que ya vieron en máquina.
es que la reactancia del generador sincrónico tiene tres valores posibles. Uno que se llama la reactancia subtransitoria, que es XD doble prima. Luego está XD', que es la reactancia transitoria. Y luego la de régimen permanente, que se llama XD. Cuando queremos analizar una falla, va a ser distinto la corriente subtransitoria, porque esa va a ser la corriente más alta. Esa es la primera corriente, o la que aparece en el primer ciclo y en los ciclos siguientes, en la primera parte de la falla. Es la corriente más alta y por lo tanto hay que calcularla, porque esa es la que nos va a servir para después calcular las protecciones, los interruptores, todos esos elementos asociados al sistema. Cuando se quiere analizar una falla, uno tiene que decidir si quiere calcular la parte subtransitoria o la parte transitoria de la falla, y dependiendo de eso, entonces se usa la reactancia subtransitoria de todas las máquinas o la reactancia transitoria. Para eso tenemos que tener todos los datos. Las fallas simétricas o cortocircuitos simétricos permiten que durante el momento de la falla el sistema se mantenga igual balanceado. ¿Por qué? Porque están involucrando a las tres fases, y cualquier cosa que pase se va a repetir. Entonces se sigue analizando como un sistema balanceado. Lo que les comentaba, los otros casos, que son los que vamos a ver en el capítulo, para el capítulo siguiente vamos a desarrollar las componentes simétricas para poder analizar las fallas no simétricas. Entonces, en esta clase aprenderemos a calcular esa corriente de cortocircuito y las contribuciones de las ramas alrededor de la falla y qué pasa en el momento de ocurrencia de la falla. Esto lo van a ver en el capítulo 10 del Granger y Stevenson. Si ustedes recuerdan de redes 1 y redes 2, cuando había un cambio en la topología del circuito, en la configuración, que lo usábamos con switchecitos que se cerraban y se abrían en el tiempo igual a 0, aparecía la respuesta natural. Esa respuesta natural aparece cuando ocurre una falla, porque cuando ocurre una falla, instantáneamente la impedancia del sistema cambia, la configuración del sistema cambia, porque imagínense ustedes que yo estoy agarrando una barra y la estoy llevando, por ejemplo, completo a 0, o estoy haciendo todos los voltajes iguales entre sí y por lo tanto actúan las protecciones y se despeja la falla. Pero en el momento que ocurre el cambio con la aparición de la falla, aparece la respuesta natural, y eso es lo que crea estas envolventes de la onda sinusoidal, y hace que en momentos al principio de la falla, en el primer ciclo, aparezcan unos valores muy altos de esas corrientes circulando por el sistema. Eso después se debe normalizar, desaparece esa respuesta natural, pero de todas maneras, en cualquier caso, la operación con la falla presente es una operación anormal. No se puede permitir. Eso lo que hacen es que actúan las protecciones y despejan la falla. La falla, una vez la parte transitoria de la falla, o sea, mientras aparecen las envolventes estas, que no es una onda sinusoidal bonita como lo que nos gusta ver a nosotros, ese análisis transitorio se divide en el estudio de eso, se divide en el primer ciclo y el resto de los ciclos mientras dure esa condición transitoria. Nosotros no nos vamos a meter mucho en esto. Al final vamos a estudiar el valor RMS de esa corriente, pero no nos vamos a estudiar la parte transitoria de eso. Y esa corriente de falla que estamos calculando, ¿para qué nos sirve? Para identificar el interruptor que vamos a poder usar, porque uno de los datos de los interruptores es la definición de la corriente de cortocircuito. Esa es la corriente máxima que soporta el interruptor sin quemarse. Sin quemarse significa un interruptor que se queda pegado. Entonces, el interruptor se tiene que escoger para las corrientes esperadas de operación, pero que la corriente de cortocircuito del interruptor no supere, o perdón, sea mayor que la corriente de la peor falla esperada por ese interruptor. ¿Ok? Esa es la forma. No estudiamos componentes simétricas para el estudio de fallas simétricas o de las fallas trifásicas,
Sin embargo, hay muchos autores que lo desarrollan, o sea, desarrollan los componentes simétricos y luego estudian la falla simétrica. Las dos formas de calcular las fallas simétricas es usando un Thevenin cuando el sistema es pequeño o usando cuando el sistema es un poco más grande la z de barra o z-bus. Recuerden que z-bus en la diagonal tiene información del Thevenin en cada barra. Entonces la ZJJ, por ejemplo, va a ser el Thevenin visto por la barra J. Entonces, el análisis de falla simétrica a través del Thevenin se hacen bastantes simplificaciones porque al final no queremos problemas matemáticos, queremos descubrir el valor de esa corriente más alta que pueda tener la corriente de falla, y entonces hacemos bastantes simplificaciones del sistema. Los transformadores solo los modelamos con la reactancia serie, no incluimos la rama magnetizante. Las líneas de transmisión solo se deja la inductancia serie, y en la máquina sincrónica se deja la fuente de voltaje solo y se usa solamente la reactancia subtransitoria o transitoria dependiendo de la corriente que quieran calcular, pero no dejamos resistencias en el modelo. Cuando ocurre una falla, las cargas no rotativas lo que hacen es que al final, si la carga está conectada a la barra fallada, si esa barra fallada se va a cero, obviamente la carga deja de consumir y ya es irrelevante. Entonces nosotros eliminamos todas las cargas no rotativas, todo lo que no es motor ni generador. Los motores, lo van a leer en el capítulo 10, se convierten en una fuente para ellos, empiezan a entregar potencia, entregar corriente a la falla. Entonces sí hay que dejarlos y hay que estudiarlos junto con la falla. Para calcular la corriente en la falla simétrica, como lo vamos a hacer por la vía de lo que ya sabemos hacer hasta ahora, lo que vamos a hacer es que previo a la falla nosotros tuvimos que haber tenido, o previo al estudio de la falla, tuvimos que haber tenido un resultado de flujo de carga. Esos valores de voltaje, potencias en todas las líneas van a ser lo que se llaman los valores prefalla. Luego debemos, fíjense, para el estudio de la falla nosotros vamos a usar la Z de barra, no la Y de barra. ¿Cuál es el problema de la Z de barra? Que no tenemos herramientas para modificar la Z de barra, para hacer todas las simplificaciones que pusimos en la lámina anterior, en la que eliminamos todas las resistencias y en la que escogemos la reactancia subtransitoria de los generadores. Ese es el momento que queremos calcular para la falla. Entonces, una de las formas de hacerlo es usando la YBus, modificamos la YBus, que eso sí lo sabemos hacer, eso es relativamente fácil porque la YBus es relativamente intuitiva de calcular, y luego invertimos esa YBus y obtenemos la Z de bus. En la clase 9 de estas que siguen, vamos a estudiar esos mecanismos, perdón, para modificar Z-bus cuando necesitamos modificarla para calcular las corrientes de falla. Entonces, todas las fuentes de generación se hacen igual a cero. En el nodo donde está ocurriendo la falla, que estamos asumiendo que hay un cortocircuito a tierra, ponemos un cortocircuito a tierra, pero ese cortocircuito a tierra también se puede sustituir por dos fuentes de polaridad distinta que sean igual al voltaje prefalla. Como el voltaje prefalla en esa barra lo tenemos, escogemos ese valor y calculamos o sea, si las ponemos en polaridad distinta, la suma de ellas dos dan igual a cero. Y luego analizamos con superposición, circuito, calculamos la corriente de falla y evaluamos inclusive la contribución de cada una de las ramas. Va a depender de cuán simplificado esté nuestro Thevenin. Otra de las simplificaciones que se hace para el análisis de fallas simétricas va a ser que se ponen todos los voltajes prefalla igual a 1 y todas las corrientes prefalla
se hacen iguales a cero. Eso, en la próxima clase vamos a ver los ejemplos de cómo se hace el cálculo por el método de Thevenin directo, teniendo el circuito, buscamos el Thevenin y luego con la ZBus. Ya saben que si tienen dudas asistan a las clases de consulta